Bueno, buenas noches a todos y todas. Hoy damos inicio a la clase en vivo del módulo 5 sobre comunicar mejor tus ideas. Contamos con la presencia del distinguido profesor Jorge Loro. Quiero recordarles a todos que por favor pongan sus nombres, pongan el país el que pertenecen en sus nombres para una mejor organización. Bueno, les voy a presentar al docente de hoy, el profesor Jorge Del Loro, para que lo conozcan un poco más. Jorge Del Loro es presidente Del Loro Trío Comunicación. Se ha especializado en marca, ciudad y posicionamiento de ciudades, calificándolo como becario de la Fundación Europolis de Zaragoza, España, del curso superior de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos de Ciudades del siglo XXI. Fue consultor de Naciones Unidas, Banco Mundial y el BID en temas de comunicación. Es consultor del programa Partidos Políticos. Es consultor del programa Partidos Políticos y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Ha participado en más de 40 campañas en diversos países, en los que se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras y Panamá. Publicó numerosos artículos, manuales y libros sobre comunicación política, en particular de la comunicación de gobiernos municipales. Fue premiado por el EICON, otorgado por la revista Imagen por la estrategia Marca País para la Argentina. Distinguido con el Golden Brain 2012 a la trayectoria en la comunicación y publicidad argentina. Actualmente integra el equipo académico de Cultura Democrática y es asesor de la Fundación Konrad Adenauer en Latinoamérica. Bueno, profesor, estamos contigo y quiero decirle a los alumnos que ante cualquier duda o consulta pueden escribir al chat y les respondemos en la brevedad. Con usted, Bueno, profesor Jorge. sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Un gusto de estar nuevamente en contacto con la gente que quiere capacitarse para tener una mejor democracia en América Latina, gracias a estos cursos que estamos haciendo a través de Cultura Democrática. Hoy vamos a tener una experiencia, una pequeña experiencia, de un taller al final de mi breve charla. Ustedes ya habrán visto mi módulo de comunicación política, y hoy lo que quería hacer era una actualización de lo que está pasando a partir de este fenómeno de la pandemia. Es muy importante tener en cuenta que hay todo una manifestación social distinta a partir de este fenómeno de las cuarentenas, de las angustias que trae el contagio y todo lo que tiene que ver también con las medidas que han tomado algunos gobiernos autocráticos que lamentablemente han cercenado las libertades públicas. Voy a compartir la pantalla, un pequeño PowerPoint que quiero, digamos, hacer, y para ustedes poder tener una idea y actualizar un poco la información de ese módulo que ustedes ya habrán visto de comunicación política que yo ya brindé. Están viendo bien la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, el título que le puse es "El mundo está cambiando y si estamos preparados para liderar ese nuevo mundo", ¿no? Puesto que evidentemente ha habido, digamos, a partir de la pandemia, un nuevo paradigma, particularmente en los países más pobres, como son los de Latinoamérica, y aquellos que están sometidos a regímenes dictatoriales o autocráticos, que, bueno, no vale la pena nombrarlos, pero ustedes bien saben de qué países estoy hablando. Muchos de ellos están viviendo bajo esos regímenes. En la Argentina tampoco nos va de maravilla, no crean, tenemos también un gobierno bastante autocrático. A partir de eso, partimos y estamos en una etapa, yo le diría, bisagra de un nuevo vínculo social, ¿no?
la sociedad a partir de esto empieza a tener, digamos, unas apetencias distintas a las que traía a la prepandemia. Y particularmente, digamos, creo que en muchos lados está roto el famoso contrato social. Y creo que en eso tiene que ver mucho el populismo, que evidentemente de este drama que tiene el mundo, y particularmente los países de América Latina, está tratando de sacar la mayor ventaja posible, ¿no? ¿Qué nos instaló el virus, ¿no? Una manipulación del miedo, digamos, distinto a otros países con una tradición democrática mucho más profunda. En Latinoamérica, muchos de los países trabajó en función de una sociedad que ahora justamente tiene una profunda interdependencia entre el aspecto económico, que obviamente trae como consecuencia una problemática social, y obviamente la política está envuelta en ese tema, afectiva, porque obviamente las cuarentenas no nos han posibilitado estar en contacto estrecho ni siquiera a veces posible a través de un Zoom como lo estamos haciendo hoy con nuestros seres queridos. Biológica, porque bueno, hay un componente biológico que es el virus, y ecológico, que tiene que ver justamente con el calentamiento global, que sin duda parte de estos problemas que hoy estamos sufriendo en el mundo es la pandemia, ¿no? Y tenemos que estar preparándonos para un futuro bastante incierto en este tema. Los gobiernos, como yo decía, hacen de alguna manera, unos más, otros menos, pero los que ya tienen cierta inclinación autocrática hacen abuso del control social, recortan libertades individuales, ¿no? Y hacen un uso político del COVID, un uso político de las vacunas, de la ayuda social, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, han cerrado muchas empresas, han manipulado la educación, ¿no? Tratando de que el alumnado no concurra a clases presenciales, y lamentablemente no todo el mundo, y sobre todo las capas más pobres, tienen posibilidad de interconectarse a través de Internet o de un ordenador, de una computadora, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia, no usando al Congreso para dictar leyes, todo eso lo instaló de alguna manera el virus. Y ha instalado un grave problema en casi toda Latinoamérica: la caída de la clase media, esa clase media que respondía a unas pautas y a unos valores que tienen que ver con la defensa de los valores democráticos, ¿no? Esa clase media hoy está sumamente golpeada. Y la creciente desocupación ha llevado justamente a generar más pobreza, y esa mayor pobreza no solo se produce ya en los sectores que venían siendo pobres, sino también en este segmento, en este universo de la sociedad latinoamericana. Se han dado ciertas reacciones a medidas, la gente, digamos, no ha querido ciertas cuarentenas o ciertas arbitrariedades que los gobiernos imponían. Hoy podemos ver también el caso del fenómeno de Cuba, ¿no? Que también, producto también de la pandemia y del hartazgo de una dictadura, ha empezado a manifestarse con una profunda, digamos, represión de parte del régimen cubano. Tenemos una Nicaragua que también tiene sus consecuencias, un nuevo gobierno que no sabemos cómo va a actuar en Perú, de tinte izquierdista, y todo esto ha traído también como consecuencia que nunca como antes los políticos han estado, digamos, bajo la lupa, todo el sistema político. Entonces acá hay una interpelación a la política, ¿no? Y la pandemia va a borrar muchos de los tradicionales liderazgos y van a aparecer nuevos. Como yo decía, estamos en una época bisagra,
no podemos determinar cómo puede llegar a ser el futuro, pero sí sabemos que van a quedar muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estrategia usamos de acá en el futuro para poder generar una relación de confianza con la sociedad que lamentablemente en toda Latinoamérica está muy decaída y a partir de estas medidas arbitrarias de la pandemia se ha profundizado mucho más la confianza hacia el poder político, ¿no? Entonces, hay algunos argumentos que yo estoy viendo a partir de encuestas en nuestro país. Pronto va a haber elecciones primarias y después va a haber elecciones de medio término legislativas y estamos trabajando con encuestas. Y lo que importaría tener en cuenta, y justamente todo esto lo estoy trayendo a colación para que ustedes, en el taller que vamos a hacer dentro de un rato, que van a llevar adelante ustedes y que después veremos los resultados, quería transferirles estas motivaciones nuevas de la sociedad y de lo que los asesores en comunicación política estamos viendo, este fenómeno de cambio, ¿no? Entonces, principalmente hay que comunicar por encima de los partidos o de las ideologías fuertes. Hay que posicionarse como una persona, como un ser humano preocupado por la problemática de los demás, ¿no? Evitar también atacar frontalmente a los otros partidos o líderes. La gente no quiere la pelea entre la política. Lo que surge de las investigaciones, de las encuestas, es que la gente está harta de esa pelea entre políticos, pero que nunca le aportan una solución a sus problemas cotidianos. Y hay que comunicar lo específico, lo concreto, lo que es importante para la gente, ¿no? Y en cada país tendrán una problemática en común. Pero hay tres cosas fundamentales que atraviesan a toda la sociedad latinoamericana. Una es la pobreza o el tema económico, otro es el tema educativo y otro es el tema salud. Como ustedes sabrán, son, digamos, los tres temas más angustiantes que la pandemia está dejando. Hay que hacerlo con simplicidad y brevedad. Los discursos o el relato, mejor dicho, deben ser breves. Comunicar con cercanía es primordial, entonces tenemos que generar un discurso muy humano y poco político, aunque parezca contradictorio, porque la política justamente está cuestionada. Y comunicar desde una posición de liderazgo, ¿no? Como era el título de la charla. Están preparados para liderar este nuevo modo de relacionamiento con la gente. Hay que dejar de lado el ego, que en la política es uno de los elementos, digamos, que aflora permanentemente. Hay que poner el bien común sobre todos los principios e intereses políticos propios, ¿no es cierto? Comunicar como un líder humano. Lo político viene después. Si uno logra que la gente lo interprete y sienta, digamos, cierta afinidad y uno logre empatía con la gente, va a tener mayores posibilidades después de transferir su pensamiento político, ¿no? Demostrar con hechos y palabras esa humanidad, ese acercamiento. Hay mucha angustia en la sociedad, producto de todos estos males imprevistos que han aparecido, ¿no? O sea, no tenemos un enemigo visible porque el virus anda por el aire y cualquiera de nosotros puede ser atacado por él, incluso estemos vacunados correctamente o no, ¿no? Y comunicar con autoridad bien entendida. La autoridad no es la demagogia, no es los gritos y no es los regímenes dictatoriales. Y saber mucho de lo que uno habla, ¿no? Y si no se sabe, hay que estudiar. La gente está harta de que los políticos sean todólogos, hablen de todo. Entonces hay que analizar a fondo los problemas y las soluciones sin una autocomplacencia, con mucho rigor para poder después volcarlos a la sociedad con soluciones lógicas y creíbles, porque ya no son tiempos de superficialidad. Y la política lamentablemente nos ha dejado a lo largo de mucho tiempo
mucha superficialidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que desarrollar una comunicación política centrada en problemas concretos que tiene la gente. Esto es bueno, ¿m?, para la sociedad y también para el liderazgo futuro de ustedes como jóvenes que se están formando. Entonces, es una gran oportunidad porque ustedes, digamos, el disco rígido no lo tienen lleno todavía, ¿m?, para hacer una analogía con una computadora, un computador, un ordenador, ¿no? Entonces, están en una etapa de formación. Entonces, su disco rígido, obviamente, tiene capacidad para almacenar nuevas técnicas, nuevas maneras de relacionarse con la sociedad. ¿Qué motiva a los ciudadanos a votar, ¿no? Hay varias cosas. Por ejemplo, a través de una conexión y una reflexión racional, aquellos que estudian lo que dice el político, las plataformas políticas, que son los menos. La fidelidad partidaria, ¿no? Yo soy de tal partido y soy consecuente y lo voto siempre. El impacto del candidato, bueno, me atrajo, me impactó, lo voy a votar. Sancionar a las políticas malas, a las malas políticas, a la gestión que no ha dado sus frutos, a las falsas promesas. Seducción del relato, cómo uno le ha narrado y le ha dado una visión de futuro factible y que la gente, digamos, crea en ese candidato, en las cosas que le dice. Y hay esto que no es nuevo, pero se ha agudizado, que es el clientelismo, ¿no? La dependencia del ciudadano con el gobierno. ¿Y por qué digo que se ha agudizado? Se ha agudizado por la simple y sencilla razón de que la pandemia, como lo vimos antes, ha traído mayor pobreza, mayor desocupación, menores fuentes de trabajo y obviamente el ciudadano necesita del Estado para seguir sobreviviendo, ni siquiera viviendo, sobreviviendo. Necesita el bolso alimenticio, los comedores, ayuda económica, ¿no? No va a ser fácil salir de esta profunda crisis. Entonces, acá tenemos justamente en los gobiernos populistas un problema serio, porque obviamente van a usar más que nunca ese clientelismo que tanto daño ha hecho a Latinoamérica. Entonces, tengamos cuidado cómo podemos nosotros desde otro lado seducir para llevarlo justamente a un lugar que no... La pirámide de la opinión pública, que creo que ustedes ya han visto en mi anterior charla, que han participado, digamos, el 1% es gente que toma decisiones, más o menos un 9, un 10% son líderes de opinión, el público informado, que podemos ser nosotros y son ustedes también, los que se interesan por la política, por la economía, más o menos es un 15%. Pero ¿dónde está el grueso de la gente común? Está abajo de la pirámide, ese señor o esa señora que se levanta todos los días muy temprano para ir a trabajar y que la pandemia ahora lo ha dejado sin trabajo, lo ha dejado, digamos, sin que sus hijos puedan ir al colegio, con los problemas cotidianos agravados. Entonces, toda esa pirámide de arriba, el 15, el 9, el 10%, el 20 y pico por ciento de esa gente de arriba es un voto más racional, ¿no? Digamos, en definitiva, es un voto más frío, por así decirlo. El voto emocional está abajo, en la gente. Por eso hablamos mucho del relato, ¿no? Entonces, para lograr que un mensaje sea más comprensible, tenemos que tener frases cortas, la gente está muy ocupada en muchas cosas, no podemos hacerle un discurso de media hora porque no tienen tiempo de escucharlo. Tenemos que emplear palabras sencillas en vez de las complejas que a veces la política trae, ¿no? Usar palabras familiares de uso cotidiano, evitar las palabras innecesarias, la política tiene mucho de palabras innecesarias, emplear verbos activos, hablar como uno habla con sus amigos, utilizar términos que la gente pueda de alguna manera visualizar, ¿no? Que uno le proyecte a través de una imagen verbal, la imagen,
un futuro mejor, ¿no es cierto? Conectarse con la gente es posicionarse, porque si yo no me conecto con la gente, no, si se me permite la expresión, no existo. Entonces, tenemos que tener un discurso que concite atención cuando yo le hablo a la gente. Procurar ser ameno, la política es muy aburrida a veces, el discurso político, y hablar para expresarse y no para impresionar. No se trata de demostrar nuestras cualidades académicas, se trata de llegarle de una manera sencilla al ciudadano común, ¿no? Y hay 6 elementos del mensaje. Debe contar una historia, debe ser breve, debe apelar mucho más a la emoción, pero también su contenido tiene cosas de razón, ¿no? Digamos, de razonamiento y, digamos, a veces cuando uno tiene que hablar de economía, no hay más remedio que ponerle un condimento de razón. Debe ser relevante para la vida de quien recibe ese mensaje. No le podemos hablar a los ciudadanos comunes de cosas que no les interesan, ¿no? El superávit fiscal de un país es muy importante, pero ¿a qué ciudadano de ese 75%, digamos, que se levanta todos los días para ver si puede ganar un peso más, le interesa el superávit fiscal? Que es importante para el país, sí, ni siquiera entiende lo que es superávit o déficit. Entonces, no podemos hacer, digamos, debates donde hablemos solo entre los entendidos y el ciudadano queda al margen. Debe asociarse únicamente a mí, al candidato, al que emite el mensaje, y debe repetirse de una manera incesante pero orquestada. Y esto quiere decir con una estrategia, ¿no? No se puede salir a la calle a decir cualquier cosa, sino que hay que hacer una estructura a lo largo del tiempo, de manera tal de que a uno lo identifiquen por uno o dos temas donde realmente uno los maneja. Entonces, el relato político, lo que últimamente llamamos storytelling, ¿no? Si uno no comunica historias, no termina comunicando, ¿no? Hay que compartir como una suerte de relato, de cuento, en el buen sentido, ¿no? Sin mentir, que haga atractivo ese relato, ¿no? ¿Y qué es el storytelling? Bueno, contar una historia que persuada y emotiva, que actúa a modo de marca del líder o el partido o el gobierno, ¿no? Imagínense, ustedes son un envase y ese envase tiene un contenido. Ese contenido justamente es su relato, es lo que ustedes proponen como solución hacia los problemas que la gente tiene, ¿no es cierto? Simplifica y ordena el mensaje, ¿no? Es opuesto a transmitir lo que yo decía, esos datos fríos, ¿no? Que la gente común no puede chequear, el superávit de la balanza comercial de un país, el déficit, la situación monetaria del Banco Central, es chino básico para la gente común. Pero tampoco es un cuento para chicos, ¿no? Para niños. Es una verdad cargada de sensaciones y emociones que de alguna manera llega más rápido y más al corazón que a la mente, ¿no? Y es una respuesta a la saturación de estos mensajes políticos que, digamos, de alguna manera están dejando paso a este tipo de relatos, ¿no? Y es una construcción de una imagen, de un estilo y, ¿por qué no?, de un liderazgo contrastante a la vieja política. Y qué mejor que ustedes, que son jóvenes, para adquirir ese tipo de, digamos, de transformación y poder acercarse a la gente de una manera distinta, que llegue más cerca, que sea de alguna manera un transmisor de objetivos, de construir una identidad propia para ustedes con valores, ¿no? Hoy cuando la sociedad realmente también ha perdido muchos valores, porque los que tienen que dar el ejemplo, que es la política, son los primeros que los han perdido, ¿no? Aportar
un sentido a que nos voten, ¿no? Dar luz a los problemas de los ciudadanos y para explicar propuestas y cómo las materializamos, ¿no? Hoy la gente no solo quiere escuchar que uno le promete cosas, sino que quiere escuchar más cómo las va a realizar el político, ¿no? Porque todos dicen, cuando yo sea gobierno, generaré 1 millón de puestos de trabajo. ¿Saben cuántas veces la gente ha escuchado esa frase y nunca se ha concretado? Entonces ya está saturado ese tipo de mensaje. Entonces, si nosotros vamos a prometer algo, detrás de lo que prometemos, tenemos que demostrar que se puede hacer, que se puede lograr, ¿eh? Por eso no hay que hacer propuestas grandilocuentes que terminen siendo al final un boomerang, porque son incumplibles y porque la gente va a decir, otra vez me están diciendo lo mismo, ya me lo dijeron 20 veces y nunca pudieron cumplir. Entonces, tiene 3 partes, ¿no? Que son las precondiciones, o sea, cómo está hoy la situación del país, el desarrollo y el desenlace dentro de ese relato, de ese transcurso, de ese cuento, ¿no? Y tiene tres fases temporales, el pasado, o digamos, las consecuencias, el presente y la visión que nosotros tenemos sobre el futuro, generando una expectativa de bienestar, del famoso bien común. Y esa historia, digamos, tiene un alto contenido de emoción porque se está dando, como en los relatos de las películas o de los libros, un debate entre héroes y villanos, ¿no? Digamos, los villanos serían nuestros oponentes y los héroes, si podemos, trataríamos de ser nosotros. ¿Qué va a pasar hoy en el taller? Vamos a ver, miren, tenemos que trabajar sobre unas consignas y posiciónense como que le están haciendo una campaña a un alcalde, ¿no? Entonces, deberán formular una idea fuerza que a su vez sea el eslogan de la campaña, elaborar por equipo una frase, aparte del eslogan, con la propuesta a partir del tema que les toque. Va a haber 3 salas con 3 temas distintos y nosotros hemos elegido mezclarlos entre países, obviamente que se dará que, digamos, del mismo país puede haber en la misma sala 2 o más personas, pero la idea es mezclarlos para que formen 3 equipos y trabajen sobre 3 temas, y también deberán describir una acción de campaña que sirva para promocionar ese tema que le ha tocado a cada equipo. Tendrán que nombrar un vocero por equipo para luego de hacer, digamos, la presentación del eslogan de la campaña, la frase propuesta del tema y la acción. Ese vocero representará a todo ese equipo y no tendrá más de 5 minutos para hacer la exposición. Los temas que les va a tocar al azar es: uno de los equipos va a trabajar en salud, el otro va a trabajar en educación y el otro equipo va a trabajar en economía. A partir un poco de lo que ya vieron como comunicación política, pero fundamentalmente dentro de este clima medio apurado que les di hoy, porque quiero que tengan tiempo para trabajar, dentro de este nuevo contexto que nos está dejando la pandemia, ¿no es cierto? El tiempo que van a disponer es de 30 minutos para resolver esas consignas, ¿no? Y la presentación, digamos, la van a hacer virtualmente y yo voy a estar haciendo las observaciones que tenga que hacer, digamos, y todos van a asistir a escuchar qué presentó cada uno de esos 3 equipos. Uno de salud, uno de educación y otro de economía. Espero que, digamos, sea entendible lo que estoy acá proponiendo. Vamos a dejar esto en la pantalla para que puedan consultar.
ahora lo voy a sacar, pero lo vamos... Si hay alguna consulta ahora mismo, estoy a disposición. Jorge, espérate, volvelo a compartir, por favor, y háganle captura de pantalla, así se lo pueden, copiénselo, y así lo tienen. Si no, luego yo paso grupo por grupo para que lo tengan. Creo que están. Las salas volverán automáticamente a los 30 minutos, ¿no? Como vos quieras, sí. Si no me decís si volvemos, no hay problema. Yo, No, digo porque es una forma también de que... Mira, 30 minutos máximo, de lo que podemos hacer, pues espérame que pongo. Bueno, espero que les haya ido bien con los tiempos. Siempre uno necesita más tiempo para estas cosas. De todas maneras, era una forma de hacer un ejercicio, ¿no? Cuando estamos en campaña demoramos mucho más en tener ideas buenas y de poder elaborarlas para después proponérselas a nuestro público. Así que bueno, supongo que allá tendrán cada uno de los 3 equipos su vocero. Entonces me gustaría empezar por el equipo de salud, que nos cuente a ver cómo resolvió las consignas. Así escuchamos todo y vamos reflexionando sobre la propuesta y después seguiremos con economía y por último educación. Así que escucho al vocero o la vocera de salud que tienen para contarnos. Bueno, para improvisar un poco, ¿verdad? Porque nos expulsaron rápidamente de la sesión allá. Y perdón si es que algunos no me conocen todavía, porque es un poco difícil en el horario. Generalmente siempre entro en las reuniones a última hora, Ajá. cuando ya está por terminar y medio quedo un poco flotando en el aire, ¿verdad? Pero hoy justo pude entrar un poco cuando se estaba formando ya los grupos. Nuestro tema es sobre salud, en donde nuestro eslogan o fuerza en específico es: una sociedad con salud es una sociedad con riqueza. Perdón, repíteme. Una sociedad con Una salud. sociedad con salud es una sociedad con riqueza. Bueno. Ese sería nuestro eslogan. Y el contexto para que nosotros nos basáramos en ese eslogan es porque queríamos en realidad 3 pilares, pero por el corto tiempo nos focamos en 2 pilares, pero más adelante podemos ser más abrangentes en esa cuestión en sí. Entonces nosotros nos basamos en 2 pilares, que sería la capacitación y especialización para la obtención médica, porque eso es algo un poco genérico que estaba en los diversos países de la sala de reunión, en donde el problema era la obtención de la especialización médica, porque uno al terminar la facultad de medicina sale como clínico general y necesita una residencia de 2 o 3 años para poder tener una especialización como un neurocirujano, un neumólogo, un traumatólogo para poder tener. Y ese es un pequeño problema que hay en Paraguay, en Argentina también, y en los otros países. Entonces, la capacitación, obviamente, porque no podemos liberar únicamente el registro médico a cualquiera porque están tratando con vidas humanas, pero el habilitar más módulos en donde estén capacitando a los médicos y también poder ejercer una mayor variedad para poder hacer la residencia. No centralizar solamente en un ente médico y sí con diversificar esos locales para poder sacar el registro médico. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería la infraestructura, y que eso está tanto con la estructura del edificio en sí, que serían los módulos hospitalares, y también los equipamientos médicos, que pudimos percatarnos en los diversos países que hay falta, por ejemplo, de tomógrafos, de resonancias magnéticas, en donde cada uno pudo apartar un pequeño suceso de sí mismo, en donde en un sanatorio médico había un especialista
pero no estaba con el tomógrafo o la resonancia magnética y tuvo que ir a una ciudad vecina para poder ejercer. Entonces, una solución es hacer una barredura de todos los utensilios médicos que existen y no dejar que se quede aislado. En un sanatorio está el especialista, pero en el otro sanatorio está el equipamiento médico. Entonces sería una solución más rápida en donde podríamos juntar tanto el especialista con los equipos médicos que esa persona requiere. Obviamente esos dos pilares también se sustentan con la cuestión de la fiscalización y transparencia del trabajo que vamos a tener para el alcalde o alcaldesa que estamos ingiriendo en su campaña. Entonces, la fiscalización y transparencia es que tanto los diputados o concejales de diversos... Sí, concejales son para el municipio. Los concejales de los municipios, que puedan hacer una ronda, que cada concejal pueda ir a los hospitales o sanatorios médicos para hacer una pequeña fiscalización, ya que el concejal es como un ente que está fiscalizando también y está otorgando los beneficios a la sociedad. Entonces, nada más que honorable que el propio concejal se vaya a los hospitales y verificar a los médicos si están realmente en sus locales de trabajo, porque muchas veces los médicos simplemente marcan su horario, no consultan, no atienden a los pacientes, pero están recibiendo. Entonces, esa clase de fiscalización, tanto para los médicos como para la infraestructura, que está en este segundo pilar. Entonces, está bien, Aarón. La acción que pensaron para presentar el plan y todo esto que tú estás contando, ¿cuál sería o no llegaron a, digamos, visualizar una acción como, digamos, el candidato a alcalde o alcaldesa, donde haría conocer a la gente esta propuesta de salud? Eso no llegaron, ¿no? Tocamos brevemente y obviamente para llegar a la población, la propuesta, tenemos que ver los medios de comunicación más utilizados actualmente, que son las redes sociales, porque ahí justamente tendríamos que realizar, por ejemplo, una filmación o videos en donde el propio alcalde se está yendo a los hospitales para poder mostrar esas falencias, que todo el mundo sabe pero no se muestra. Entonces, que él esté apareciendo, esté demostrando eso a la sociedad, está llegando a la mente y al corazón del pueblo, porque él está en el lugar en donde el político no se va, que es justamente en los locales precarios de salud. Y Perfecto. obviamente eso divulgar en las redes sociales. Te digo una cosa, está bien estructurado, lo que pasa es que, digamos, es un plan a largo tiempo, porque capacitar a los médicos y poner en condiciones la infraestructura no es una cosa que se haga de un día para otro, y además uno tiene que contar con recursos, ¿no? El eslogan, si bien no está mal, se fundamenta justamente en esa infraestructura que ustedes proponen crear o mejorar, y en la campaña tenés que también tratar de poner algo como que la solución es más rápida, ¿no? No digo que esté mal, digo, la gente en su ansiedad y en un tema tan particularmente, digamos, angustiante como es el de la salud, se necesita, digamos, alguna respuesta más inmediata, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre, no digo que sea lo que hay que hacer, pero sí te cuestiono un poco la magnitud del plan, que hay que hacerlo, y la cantidad de tiempo que va a insumir tener médicos especializados y demás, ¿no? Y quizás era un poco mezclar toda esta acción con algo más dinámico, como puede ser, está muy bien que el candidato o la candidata vaya y recorra hospitales, pero primero, la acción me parece que podría ser en la puerta de un hospital reconocido del municipio, rodeado con médicos, ¿no? Digamos, porque eso te da también la imagen de que vos estás interesado y además tenés un soporte de médicos que están con tu
con tu propuesta o te están ayudando en la propuesta. Piensen en las imágenes. Después, lo que tú me dices de las redes sociales son vehículos de comunicación, pero la acción para que se vea, no solo en las redes sociales, sino en los medios, tiene que ser una acción que interesa, ¿no? Que cuente parte de una historia. Si vos ponés a la alcaldesa o al alcalde, el candidato, mejor dicho, rodeado con médicos, con guardapolvo blanco y demás, y se me ocurre, no para cuestionar tu eslogan, sino para darte una impronta de rapidez, por ejemplo, por ahí puede ser un poco el saludo que tienen los Boy Scouts del siempre listo, ¿no? Digamos, generar una expectativa del siempre listo y decir que vamos a tener 2 camiones sanitarios que recorrerán la ciudad e irán al encuentro de los vecinos, que siempre es como algo más rápido de lograr, mientras se va haciendo todo el otro plan que necesita tiempo, dinero y una infraestructura, ¿no es cierto? Simplemente para, digamos, ver que en las campañas este tipo de cosas necesita, digamos, estamos siempre listos para atender a la población, y el siempre listo tiene que estar materializado a través de qué. O multiplicás los consultorios, que es más complejo, o generás 2 camiones sanitarios que recorren la ciudad, distintos puntos, justamente donde hay clases sociales más pobres que necesitan de salud, y haces toda una tarea preventiva, ¿no? Por ese lado podría ser, digamos. Y está bien, y en paralelo contar que vos vas a hacer una infraestructura más sólida para atender, digamos, la salud de la población, pero eso lleva un poco más a un futuro más, no lejano, pero no inmediato, ¿no? Entonces, cuando uno juega en la campaña, tiene que jugar con las 2 cosas. La infraestructura a largo tiempo, pero ¿qué respuesta le doy en la cosa cotidiana e inmediata? ¿Ok? Así que gracias. Buen trabajo de pensar la solución a largo plazo, porque obviamente, y ojalá que no, pero me parece que a partir de todos los problemas medioambientales que tenemos, vamos a tener que afrontar muchas crisis de salud en el futuro. Bueno, me gustaría pasar al otro equipo, que podría ser economía, y a ver qué nos cuenta su vocero. Por Después favor, vamos a hacer Lucas, si una no te apuesta molesta, perdóname, no sé si quién va a ser el vocero, pero lo voy a grabar pequeñas partes, así que por favor, aquel que hable, que no tenga problema de seguridad, además que lo grabe. Sí, no hay problema, todo bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, nosotros el diagnóstico que hicimos, acá hicimos una apuesta en común de la situación de cada uno de nosotros en los lugares donde residimos, y muchos coincidimos en que la pandemia aumentó la situación de informalidad en los trabajos, que bueno, gente que por ahí tenía negocios pasó a vender productos en las calles, y bueno, aumentó notoriamente la informalidad. Y por eso la propuesta que desarrollamos, en pos de lograr una reactivación económica en el municipio o en el distrito donde nosotros eventualmente tengamos nuestro candidato, es un incentivo fiscal de 2 años. De 2 años lo hicimos como para que no sea algo que después no se pueda controlar. Lo hicimos por un periodo relativamente corto hasta que se estabilice un poco la situación de la pandemia, que consiste en una exhibición de impuestos a todos aquellos pequeños y medianos productores para lograr Y a una las reactivación pymes o económica. pequeñas, medianas empresas, ¿no? También. Exactamente. Que son las más golpeadas, ¿no? Sí, señor. Hicimos un eslogan que se llama "Menos impuestos para levantarnos juntos", en pos de poder transmitir ese mensaje para la gente que por ahí está golpeada económicamente por esta situación. Apelamos un poco a la empatía de entender cuál es el problema, y también haciendo parte a nuestro candidato del problema de manera directa. Por eso
incluimos la palabra juntos. Ujú. Y las acciones, la acción de campaña que todos coincidimos que podía llegar a ser ideal, en esto también coincidimos en que aumentaron mucho las ferias populares, mucha gente que salió a vender a las calles por esta situación Sí. del aumento de la informalidad. Entonces la propuesta de nuestros candidatos, siempre al aire libre por esta situación de no poder estar en espacios cerrados por la pandemia, de poder acercarnos a todos los productores que en este momento se encuentran en informalidad vendiendo en la calle, y poder acompañarlos en los espacios donde, bueno, generalmente haya ferias, lugares donde gente va con las mantas a vender, Sí, sí. etcétera, etcétera. Digamos, a ver, qué acción mediática pensaron o no tuvieron tiempo digamos, lo mismo que pasaba con Aarón, ¿no? ¿Cómo presento yo este proyecto como candidato? ¿En dónde dónde me presento para digamos, convocar a los medios, dar una conferencia de prensa y que la sociedad se entere de que tengo este proyecto de economía, ¿no? Sí, ¿Pudieron acá pensar? el público más que nada de esta propuesta, al ser digamos, la clase media, media baja, que es como lo conocemos nosotros, la verdad no es que pensamos una propuesta de difusión masiva, sino más bien, que por ahí, por ahí esa parte nos faltó, pero más que nada el acercamiento presencial a todos esos lugares donde por la situación económica son lugares muy concurridos. Por ahí nos faltó plasmarlo más si vamos a hacerlo en redes sociales, en medios gráficos o Sí, pero escritos, o en eso son las televisión. plataformas, ¿no? Digamos, las plataformas son medios de comunicación que llevan un mensaje. Uno tiene que hacer el mensaje, generar la situación para que sea de interés después y sean atractivos en las redes sociales, ¿no? Porque de pronto lo que se me ocurre, no quiere decir que esto tenga que ser así, quizás uno tiene que ir a esos lugares de trueque, de feria, que se está dando mucho, con el candidato y levantar ahí una serie de testimonios también, ¿no? Un poco, después se edita, pero digo, ¿qué le parece este proyecto, no? Vamos a bajar Sí, los impuestos de esta manera. ¿Cómo lo ve, no? sí, de hecho, eso también lo conversamos un poco, porque claramente la gente que está ahí es porque evidentemente no pudo sostener, en cierto modo, también por la cantidad de impuestos que pagaba Sí, eventualmente son con los la más pandemia. damnificados, ¿no? De Claro, son tener los más el testimonio. damnificados. No Entonces es la acción es concreta, digamos, para ese público. porque no lo pones en boca del político. Eso también es lo importante. Lo dice la gente común. Exacto. Digamos, hay que empezar a dar vuelta a esa cosa, ¿no? Por el cuestionamiento que tiene la política hoy, ¿no? A mí me encantaría que lo dijera el político, pero lamentablemente no. La falta de confianza y credibilidad hace que tengamos que buscar nuevas maneras de que el político, digamos, sea el portador de la idea, pero por ahí el vocero es un ciudadano común. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Sí, sí. Y quizás el eslogan que está muy bien, por ahí se puede, los eslóganes siempre tienen que ser lo más corto posible, ¿no? Condensar, digamos, el contenido, ¿no? Por ahí, menos impuesto, más trabajo, ¿no? Como una síntesis. Digo, tampoco digo que tenga que ser, pero son las cosas que se me ocurren que pueden, digamos, achicar el concepto sin perder la esencia conceptual, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Me parece bien el tema de bajar los impuestos, ¿no? Creo que incluso en las fundamentaciones ustedes pueden buscar, creo que hay algo así como 70 y pico de impuestos, ¿no? Que se van sumando de los nacionales a los municipales. Es una barbaridad, nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Pero IVA, ingresos brutos, de impuesto a la renta, al patrimonio, a esto, al otro. Y hay una cantidad de impuestos que podrían hacer justamente que la economía sea más fluida. Pero obviamente la voracidad del Estado Nacional es tal que cada vez se agrega más. Incluso la locura en pandemia, nuestro país, que quiso cobrar
a los monotributistas atrasados con impuestos, con penalidad, una locura, ¿no? Después dieron marchas atrás, pero la verdad que ese es un punto interesante para trabajarlo en serio, ¿no? Políticamente hablando, el bajar impuestos, incluso hay estadísticas que bajando impuestos se puede lograr mayor contribución, no menor. O sea, se va de menos, ¿no? Si yo puedo pagar el impuesto, voy y lo pago. Si no puedo pagarlo, no lo voy a pagar. Entonces no entra esa plata. Es preferible que entre mucho, que entre poco de muchos, que a nada de muchos. Entonces, esa inversión, bueno, ese es un proyecto que hubo en Córdoba, se bajaron el 30% los impuestos y la recaudación aumentó el 45%. Hace ya unos años de este tema, ¿no? Así que está bien enfocado el tema. Bueno, le faltó un poco la acción de cómo comunicarlo, la acción, no la plataforma. Así que bueno, gracias. Educación ahora, el vocero de educación o la vocera. A ver, una mujer, ¿no? Todos hombres. Buenas, ¿cómo está, Jorge? Hola. Rodrigo, mucho gusto. Un saludo a todos acá desde Bolivia. Bueno, nosotros nos hemos enfocado en esta campaña de educación, plasmándola de la siguiente manera en el eslogan: educar para crecer, el futuro lo construimos todos. En este eslogan hemos agarrado la idea fuerza, que es la educación en este contexto post-pandemia, que durante la pandemia y ahora saliendo en la misma, ha sufrido muchos golpes y ha presentado muchas dificultades también en las diferentes esferas sociales de las regiones. También en este eslogan se puede ver que el nombre o la sigla de nuestra agrupación política, Todos, está presente como para marcar un posicionamiento en la gente. Como les decía, hemos analizado este eslogan y lo hemos realizado en base al contexto post-pandemia, donde se ha considerado que hay que fortalecer las políticas de educación con un enfoque tecnológico y de constante actualización que acompañe y brinde las herramientas necesarias para construir una educación con futuro. Es por eso que dentro de la acción o la propuesta que nuestro candidato estaría tomando o llevando como bandera en el municipio sería la implementación de los CITISEM, que serían los Centros de Innovación Tecnológica y Soluciones Educativas Municipales. Estos CITISEM, o cómo los presentaríamos estos CITISEM, se haría a través de una elaboración o la elaboración de un spot con relatos personales de estudiantes, de padres y de maestros, donde empiecen a contar un poco lo difícil que ha sido aprender en pandemia, las falencias que existe al no tener, o las dificultades que se presentan al no tener acceso a las tecnologías y a lo que se va presentando, y al final ellos concluirían el relato diciendo: yo voto por la educación, ¿y tú? Entonces nuestro candidato entra de golpe con la frase: educar para crecer, el futuro lo construimos todos. Por ese lado le hemos planteado, estimado. Muy bien. Me parece bien. Tendría que haber una clara, digamos, propuesta de salida laboral, ¿no? También, digamos, porque este es el drama, ¿no? También, de cómo yo capacito personas jóvenes que después tengan una real salida laboral, porque uno puede ser genio, ingeniero atómico, pero termina de taxista o vendiendo fruta en una feria, ¿no? Entonces, estas salidas laborales tienen que ver más con cosas a veces mucho más sencillas, ¿no? Digamos, no digo que esté mal lo tecnológico, me parece bien, pero también hay que buscar un segmento más vinculado a la cosa cotidiana, ¿no? Por decir cualquier actividad más, más común, un carpintero, un señor que arregla, digamos, caños y acá le llamamos plomero en Argentina, el hombre que soluciona las pérdidas, ¿no? Que son trabajos que mucha gente que no puede después seguir una carrera
terciaria, ni siquiera universitaria, le funciona como una suerte de salida laboral, ¿no? O como arreglar un automotor también, ¿no? Taller mecánico, digamos. Hay que matizar, me parece, porque, digamos, en Latinoamérica tenemos esas dos posibilidades, ¿no? Digamos, una clase media que quizás puede ayudar a su hijo a crecer en la educación y una clase pobre que no tiene más que el oficio. Y ahí puede ser interesante la mezcla de las dos cosas, ¿no? De lo científico más elevado con el oficio más común, pero que en definitiva te permite ganarte el pan de todos los días, ¿no? Entonces, en la presentación por ahí también hay que jugar contra estos dos elementos, para no quedar como una propuesta sectaria, ¿no? A mí no me toca, yo soy pobre y acá yo no puedo, porque yo a mi hijo no me da la capacidad para mandarlo, ¿no? Y por ahí, digamos, también en los eslogan siempre hay que achicar, ¿no? Se me está ocurriendo, mientras tú lo contabas, el eslogan, que no está mal, pero por ahí el eslogan podría ser una cosa, la solución es la educación, ¿no? Digamos, como una cosa que tiene un ritmo, la solución, la educación, ¿no? Terminan las dos de una manera, porque los eslogans tienen que ser recordables, recuerden eso, se le graba a la gente y se empiezan a repetir, ¿no? Y en realidad la educación es la solución, porque si tiene salida laboral y crecimiento por el lado científico y demás, y la presentación que ustedes proponen de vuelta tiene que ver con el medio a usar, pero falta ese lugar donde uno pueda hacer una conferencia de prensa, ¿no? Digamos. Y lo que se llama, que no pudimos desarrollar porque no tenemos tiempo, pero lo que se llama marketing de guerrilla, ¿no? Usar el espacio público, ¿no? Y les doy un ejemplo. En una campaña que yo hice, había un índice elevado de deserción escolar de los chicos que cumplían el primer ciclo, ¿no? Lo que se llama en Argentina la escuela primaria. Y era una de las preocupaciones del candidato. Entonces, lo que ideamos fue alquilar 100 pupitres de escuelas, ¿no? Donde los chicos hacen sus tareas de aula, y los pusimos frente al Ministerio de Educación vacíos. Y ahí dimos la conferencia de prensa. Entonces se filmó con un dron por arriba, eso fue en Perú, y claro, los medios de comunicación, es impactante ver 100 pupitres vacíos, ¿no? Ya la imagen te estaba connotando de qué ibas a hablar, ¿no? Y ahí se presentó el plan de educación del candidato. Igual no ganamos, pero bueno, a veces se hacen esas cosas y no, uno gana y pierde, ¿no? En las campañas, pero sirvió para posicionar al candidato como uno de los candidatos más interesados en el tema de educación. Y eso es lo que quería también dejar hoy sentado, que la imagen de un candidato se hace a partir de 2 o 3 temas, no más, donde el candidato tiene que, digamos, saber del tema, tiene que saber más que nadie, más que el periodista y más que sus oponentes, porque es una manera también de demostrar que está capacitado para él. Y eso construye la imagen. Ese envase que yo hablaba tiene un contenido. Ese contenido es, ahí va don Mario que sabe de educación, ahí va Rodrigo que sí sabe de salud, ¿no? Y así, digamos, se identifica en la sociedad a una persona con conocimientos y valores, que después es más fácil ponerle la ropa de político. Pero si ya aparece con la ropa de político, sin ningún tipo de imagen, es mucho más complejo, ¿no? Y también los políticos, lógico, aparecen 3 meses antes de la elección. Y eso la gente ya, digamos, la campaña, como decía un colega norteamericano, es permanente. Haya o no elecciones. Porque la imagen se construye de a poco, ¿no? No se construye de la noche a la mañana. A veces sí, pero digamos,
los resultados no son muy buenos, ¿no? Por eso ingresa demasiada gente del mundo artístico o del deporte, que de política, o mejor dicho, de políticas públicas no sabe nada, y así hace los desastres que hace en nuestros países, ¿no? Termina, digamos, su gestión siendo lamentable, ¿no? Y de esos ejemplos tenemos muchísimos. Entonces lo que tenemos que procurar es que nuestros candidatos no solo estén capacitados, sino también que en su discurso lleguen a la sociedad de una manera simple, sencilla y que los entiendan. Eso no quiere decir que sea un analfabeto, al contrario, es una persona que sabe mucho, pero sabe transmitir. Y a nosotros nos ha pasado en más de una vez, los que estuvimos en la universidad, ¿no? Un profesor que era un genio, sus clases era más aburrida que chupar un clavo. Y la verdad que no te llevaba nada, pero el tipo podía ser premio Nobel, pero no sabía transmitir. Y otro que no era ningún genio, era entretenido, te involucraba y te daba ganas de profundizar el tema porque tenía un relato entrador. Bueno, eso es lo que necesita el político hoy, ¿no? Más que nunca. Estoy abierto a consultas, dudas o, al contrario, decir que no están de acuerdo con algo que dije, ¿no? Me parece, en ese sentido soy amplio. Sí. Renato González, creo que quiere hablar. González está muteado. Ahora sí. Bueno, quería hablar más como candidato a alcalde por el municipio de Bolívar, que es el que creamos en nuestro grupo. Ajá. Dentro de lo que nosotros estuvimos hablando y de dónde salió el término citizen, que es lo que nosotros vimos como medio para poder, o sea, como acción para poder o sea, dar nuestro mensaje. No nos enfocamos solamente en la parte de cómo volver a clases, sino incluir también otros esquemas de educación, por decir, no me viene la palabra ahora, pero que se incluyan toda la parte de, por ejemplo, la educación financiera, que es la que no se da, la parte de la educación inclusiva, involucrar a profesionales recién formados, que esa sea su salida laboral dentro de los citizens para que para que no haya esa diferencia muy amplia entre un chico que tiene poco acceso y que directamente va a una clase con una persona adulta que ya tiene todo un camino recorrido. Entonces, por ese lado, digamos, con los profesionales recién formados en cada una de las áreas que iban a estar dentro del Centro de Innovación Tecnológica y Soluciones Educativas. Sí, es un tema, digamos, que necesita ser corregido a nivel, digamos, educación. Tú puedes dar esos cursos o, digamos, esas capacitaciones, pero fuera de programas oficiales. Si no está dentro del propio programa que tiene el Estado, ¿no? Porque la educación la maneja el Estado o las provincias, depende del país, ¿no? Tiene que modificar lo que se llama la currícula de las materias a dar. Y eso, bueno, merece todo un trabajo y un estudio. Lo que se puede hacer son capacitaciones en esos temas que tú dices, que coincido, son útiles para una gran cantidad de gente, ¿no es cierto? No es fácil, pero hay que intentarlo. A veces los municipios tampoco tienen la capacidad como para poder lograr ese tipo de capacitaciones, porque no tienen las personas adecuadas o porque, bueno, las escuelas están en manos del Estado nacional o del Estado provincial. Digamos, cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? Y las campañas, yo siempre digo, es ropa a medida, ¿no? No hay una campaña igual a otra. Hay temas en común, pero incluso dentro del propio país no
no, incluso dentro de la propia provincia, del mismo país, hay temas en común, pero después está la particularidad del lugar específico, ¿no? Así que bueno, ¿quién otro tenía alguna consulta? Mari Báez, puedes hablar. Mari Muy buenas Báez. noches desde Hola, ¿qué tal? Paraguay. Es un orgullo para mí estar en este espacio. Y solamente quiero recalcar dos cosas que son muy importantes. Esta clase en particular a mí me da mucha satisfacción porque yo estoy en un ámbito político y voy a hacer la comparación de un candidato concejal con el que yo estoy y otro que está queriendo ser reelegido como intendente de mi ciudad. Con el candidato que yo estoy, que está en la gobernación de Central, es una persona que se involucra, pero por sobre todo es humanista. ¿Y por qué digo que es humanista? Porque todos hablan de una sociedad, pero creo que todos los actores que están en esa sociedad deben de ser partícipes de cualquier, de cualquier actividad que conlleve, ¿no? a tener un país mejor, ¿no? ¿Por qué yo digo humanista? Porque yo soy una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, para las personas con discapacidad es imposible llegar a un cargo político por muchas otras limitaciones y por muchas otras cosas que el tiempo no va a dar para decir. Pero en contraste con este candidato concejal con el que estamos trabajando codo a codo, él se involucra en los diferentes distritos del departamento, está al tanto del positivo y el negativo de nuestro departamento, y en contraste con el candidato intendente, es una persona totalmente distinta. ¿Por qué? Porque él usa a la política como medio para beneficiarse a sí mismo, y yo tengo entendido que la política es algo para beneficiar a los demás, en pos de los demás. Y por sobre todo este candidato intendente tiene algo que a mí me llama mucho la atención, lo digo como ciudadana, y lo digo también como actor de una sociedad, que es por sobre todas las cosas la falta de humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque él hace cosas que no están en el contexto de la política. Él se rige mediante las viejas prácticas de política como prebendarismo, corrupción, intolerancia, no es participativo, y entre otras cosas también persigue mucho a los que no están de acuerdo con él. Y yo creo que la política, por sobre todas las cosas, tiene que ser participativa, tiene que ser transparente. Si uno quiere lograr una sociedad, el ideal es una sociedad mejor, yo creo que debemos de involucrarnos, informarnos, capacitarnos, y este tipo de espacio lo que hace es abrirnos la mente, porque el humano es el único animal en este mundo que tiene la capacidad de pensar, de razonar y de tener un juicio crítico. Y si nosotros utilizamos eso, creo que seremos agentes de cambio y no agentes de retroceso, porque en este campo político, yo que estoy involucrada en eso, veo que hay más retroceso que se suma poco, se resta más, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de un lado nuestro fanatismo, porque si estamos como estamos es por fanatismo. Y por sobre todas las cosas, ser más inclusivo, no porque una persona tenga estas limitaciones no puede participar. Es más, las personas con discapacidad pueden participar, pueden ser agentes de cambio, pero por sobre todas las cosas, hay algo que a mí me llama la atención y es la transparencia. Yo espero de un político para ir a votar que sea transparente, porque si no es transparente, entonces, ¿cómo vas a involucrarte? ¿No?
Sí, tienes razón, la verdad que no se da mucho últimamente que los políticos sean transparentes ni trabajen para el bien común, que es justamente la verdadera razón de la política, ¿no? El bien común de todos, ¿no? Y el bien común es inclusivo, no hay que explicar mucho más, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que desalentarse, hay que seguir luchando. Veo que vos sos una mujer combativa, me parece bárbaro, se puede lograr muchas cosas. No tiene que ver con el tema de capacidades diferentes. Creo que uno con la palabra puede hacer maravillas, ¿sí? Con esfuerzo también, sin duda. En nuestro país tuvimos una vicepresidenta también con discapacidad, en la Argentina, la vicepresidenta pasada, que acompañó a Mauricio Macri en la gestión, hizo mucho por el tema y la verdad que abrió muchas puertas a esos problemas y solucionó muchas cosas. Y en las ciudades hay infinidad de barreras que tienen la gente con problemas, digamos, motrices o de distinta índole, que se puede hacer mucho, muchísimo, porque derrumbando esas barreras también uno es inclusivo, ¿no? Y está demostrando el interés hacia ese universo de gente, ¿no? Lo está integrando, ¿no? Entonces, también se puede, a partir del concejal que tú estás trabajando, proponer medidas de mejoramiento del espacio público como para que la gente que tiene impedimentos tenga mayor fluidez de tránsito, ¿no? Se pueden lograr en la ciudad, que es el lugar más cercano de la política hacia el ciudadano, ¿no? No estamos hablando de un ministro ni del presidente, estamos hablando de un concejal, de un alcalde, está bien, que es lo más cercano que tenemos para poder modificar y hacer la política del bien común. Así que bueno, seguí así, Mari, que seguro que vas a lograr muchas cosas. ¿Mm? Te felicito. ¿Quién más tiene alguna consulta? Otra consulta de Sergio Reyes, de Argentina. Hola, sí. Sí. Hola. Yo más que una consulta, por ahí quería agregar algo, el tema del uso de las metáforas en el discurso, Sí, señor. que ayudan a alivianar y adecuar bastante el tema del discurso, así que me parece un punto muy importante para trabajar dentro de los discursos. Muy importante, muy importante. Las metáforas son algo que nosotros incluso tenemos almacenada en nuestro cerebro, en el disco rígido, como digo yo, y que cuando alguien las dispara es un elemento de conexión con el otro instantáneo, ¿no? La metáfora, ustedes saben cuál es la metáfora más usada en el mundo, no importa religión, no importa país, no importa idioma y demás. El tiempo es oro. ¿Mm? Esa es la metáfora más usada en el mundo. Y fíjense la cantidad de cosas que quiere decir, ¿no? No me hagas perder tiempo porque mi tiempo vale, ¿eh? No hables mucho por teléfono porque te va a salir mucho la cuenta, ¿no? El tiempo es oro, no llegues tarde a un lugar, ¿no? Hay infinidad de asociación a partir del tiempo es oro. Y así hay muchas otras, ¿no? Deja el pasado atrás, piensa en el futuro, ¿no? Que es una metáfora para involucrar a los jóvenes, ¿no? Y justamente ahora en este cambio político, yo trabajo mucho los discursos con metáforas, muchísimo, 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 y es clave para la conexión con la gente, ¿no? Así que bueno, me alegro, Sergio, que hayas sacado el tema. A veces tendríamos que tener un curso de 6 meses para hablar de todas las cosas que tiene la comunicación y en particular la comunicación política, ¿no? No se agota en estas charlas, tratamos de dar lo máximo posible, pero bueno, veo que ustedes están en el buen sendero y con las inquietudes pertinentes para mejorar justamente el discurso político. Así que bueno, me pone contento porque a veces hay gente que
hace el curso, pero no se conecta. En cambio, ustedes están súper conectados, ¿no? Así que bueno, si algún otro más tiene una consulta, ya creo que va siendo hora de cerrar. Hemos excedido 11 minutos. Yo encantado, no tengo problema. Pero digo, la ¿Otra coordinación... consulta? Quería consultar algo. Sí, adelante. Cuando dijo en el discurso que estaba comentando, habló de que el político siempre tiene que estar en una campaña política. Se refiere a que siempre tiene que estar conectado con la gente y no solamente las campañas como hacen los políticos, en donde vienen y las visita la gente y aparecen en campañas. Siempre tiene que haber esa conexión de los políticos con la gente, no solo porque ya ganó, dejar de lado al pueblo. Exactamente. El político, digamos, yo siempre digo lo mismo, se tiene que levantar político y se tiene que acostar político, y si es posible, tiene que soñar con la política, en el buen sentido. El político que aparece para buscar el voto nada más ha hecho mucho daño a la política. Por eso se habla de la campaña permanente. No es la campaña para obtener votos, sino para generar una imagen positiva, pero con acciones positivas en la sociedad, como justamente decía Mari, ¿no? Digamos, trabajar por el bien común, estar involucrado, dar testimonio, ¿no? Digamos, no quiero compararlo con la religión porque obviamente sería una salvajada de mi parte, pero digamos, los sacerdotes misioneros, por ejemplo, ¿qué hacen? Justamente están todo el día trabajando por captar nuevos fieles para su iglesia, sea cualquiera la iglesia que sea, católica, la evangelista, no importa, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer el político, dar el ejemplo con su testimonio y estar trabajando permanentemente. Porque uno, digamos, no puede no estar en campaña para conseguir votos, pero tiene un trabajo, tiene que dar testimonio, puede ir a un club y tiene una relación de deportes, tiene que dar testimonio, tiene una familia, tiene que dar testimonio, tiene que dar testimonio con los amigos de sus hijos, en fin, en todos lados hay que dar un buen testimonio. Y es la única manera de generar una buena imagen. El resto es, lo puede, digamos, hacer más fluido durante la propia campaña a través de los medios de comunicación y demás. Pero si el hombre tiene mala imagen, lo que pasa es que se ha mezclado todo, lamentablemente, digamos, los políticos o los partidos políticos en deterioro, ¿qué buscan? Buscan figuritas de repercusión nacional, buscan a la actriz, buscan a la modelo, buscan al futbolista, pero no son gente capacitada, más allá de que, digamos, sean buenas o malas personas. No estoy juzgando eso, estoy juzgando la idoneidad para después generar políticas públicas o hacer una ley. Esas personas están acostumbradas a hacer otra profesión, tienen, ¿no? Es como si yo, que soy, digamos, toda mi vida he estudiado comunicación y me he mencionado mis estudios y demás, pretendía hoy empezar a ser ingeniero nuclear. No, imposible. Bueno, esto pasa lo mismo. Es una exageración lo que digo yo, pero es muy parecido, ¿no? Los resultados no son buenos, ¿no? Al final. Y bueno, pero caen en la bolsa de la política. Y entonces, claro, la gente, digamos, hoy más que nunca la política está muy, muy cuestionada. Hay mucho mal humor, como nunca lo hubo. Y yo tengo unos añitos como para poder decirlo. Ustedes no lo vivieron, pero yo he vivido muchos procesos y nunca vi el mal humor que hay hacia la política. Y lo que presumo que la gente no vaya a votar, o que vaya a votar un número inferior, ¿no? Y que el voto sea de castigo, ¿no? Como fue acá en mi país en el 2000, después de la crisis del 2001, que votaban con figuritas con cómic adentro, ¿no? Así que, digamos, el estado de disolución entre la sociedad y la política se agravó con la pandemia, ¿no? También, y con los gestos de los políticos. Así que bueno.
pero no hay que bajar la guardia. Nosotros, y ustedes particularmente, están para construir una política sana y transparente y tratar de que Latinoamérica tome el ritmo que merece y crecer en democracia y que la gente pueda vivir un poco mejor cada año, ¿no? Así que bueno, les agradezco realmente la paciencia, espero que alguna cosita les haya quedado en beneficio y les mando un abrazo a todos y gracias por la atención que han tenido. Cualquier cosa, consulta, en Cultura Democrática pueden facilitarle mi mail. Si necesitan alguna consulta particular, encantado. Puedo tardar un poco en contestar, pues estoy con mucho trabajo, pero contesto. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a usted, profesor Jorge. Antes de terminar, quiero volver a agradecer tu presencia, ¿verdad? Por compartir con nosotros. Estuvo excelente la clase, creo que se mantuvo la participación y eso es lo que demuestra que el interés de los participantes. Y hacerle recordar a los participantes que hay un foro de preguntas por si tienen cosas específicas que preguntarle al profesor Jorge. Él les va a estar respondiendo y que la próxima clase va a ser recién el 5 de agosto. Así que se pueden ir poniendo al día con la plataforma y también aquellos que van a participar en el Democracy Lab. Y para finalizar, quiero pedirle a todos que se puedan prender sus cámaras para quitar la foto oficial del día. Y quiero que Estela muestre el cartelito, porfa, que está muy bueno y Sí. que no llegué a grabarlo. Y desmuteate y habla así apareces como speaker y le podemos sacar fotito. No sé si está Estela. Ahí está. A ver, ahí está, desmuteate a ver si no, ahí te pongo. Estela, Renato y Espérate que ahí te pongo. Tamara también. Te pongo Tamara primero. también Ahí tenía un estás. cartel. Vamos, Bolipar. Ahí está. Estela Méndez también. Bolipar, genial. Está bien. Ahí, chicos, ustedes que siempre me piden para sacar las capturas de pantalla, recuerden los que no... también acá está Renato, vamos a... Ahí está, espera que le saco la foto a los dos, así hacemos super redes sociales. Los que quieran, ahora damos unos segundos, y los que no quieran salir en la cámara, cerramos para hacer, pero ya saben, prendemos la cámara y saludamos, así hacemos el saludito de rigor. Pero yo también. Y bueno, muchas gracias a todos. Anita, si quieres cerrar tú, que sos la jefa de hoy. Y nada, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el 5 de agosto. Un saludo. Chao. Chao. Gracias, Ana, por tu colaboración. Chao, Ana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.